Voy a, voy a compartir, tengo aquí en una ventana con MATLAB para mostrar un código que preparé. Ok, bien, voy a explicarles este código y este código tiene algunas instrucciones útiles como por ejemplo un for que nos permite repetir operaciones. Todo lo que está dentro del for se repite hasta que se cumple la condición. Luego tenemos esta otra instrucción que es grid on, que lo que hace es trazar unas líneas aquí en los ejes para apreciar mejor los resultados. Y otra cosa interesante que tenemos aquí es la de el, el uso de paréntesis para indicar el elemento de un vector. Por ejemplo, dice b de n o b-n, paréntesis i. En el for, una variable es la que se va iterando, se va aumentando su valor dependiendo de si le damos incrementos de 1, de 2. O sea, el for tiene muchas formas de incrementar o permite incrementar de forma unitaria o más o con más incremento. De tal manera que aquí con los paréntesis le indicamos que nos va a calcular el valor, el elemento 1, o sea, el valor de la variable b de n, pero el primer elemento lo va a guardar en el primer elemento del vector bn. Y aquí también decimos que va a elevar con esta instrucción de este acento. Este es un acento en francés, se utiliza este símbolo para acentuar, pero en MATLAB es el exponente. Entonces aquí tenemos a elevado al valor, el primer elemento de n. Entonces n es el eje horizontal, es el eje del tiempo y representa el número de muestra. Recuerden que en un sistema digital se tiene una señal discreta en tiempo, o sea que son muestras, como aquí estamos eh, ejemplificando. Voy a hacer algo más sencillo, voy a poner b de n igual a n. Entonces, ¿qué esperaríamos obtener en ese caso? Si igual o b de n igual a n, ¿qué esperaríamos obtener? A ver, así que creen que salga en la gráfica. Si la variable independiente es igual a la variable dependiente, ¿cómo sería la gráfica de esa función? Sería una diagonal. Exactamente, una recta eh, a 45 grados. ¿Por qué? Porque el valor de n, si n vale menos 5, va a ser igual a el valor de la función. O sea, es una recta con pendiente 1 y a un ángulo de 45 grados. Exactamente eso. Vamos a ver. Entonces aquí vemos que son muestras de una función y si n vale menos 5, como la función es igual
al valor de la variable, es una recta, es la ecuación de una recta con pendiente 1. Es como si tuviéramos y igual a x o y igual a mx. M es la pendiente vale 1. Entonces el arco tangente de 1 nos da 45 grados. Es el ángulo que tendría esta recta con respecto al eje horizontal. Vamos de acuerdo ahí. Y estoy haciendo uso de una función para mostrar el hecho de que tenemos en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical el valor de la función. ¿Por qué muestro esto? Porque en señales las muestras son de una señal física, por ejemplo, ya no es matemática, ya no es una función, sino ya no es determinístico el valor. En esta ecuación nosotros podemos saber cuánto vale la función si conocemos el valor de n, porque es una ecuación de una recta. Pero en una señal real, por ejemplo en la voz, ahorita yo estoy hablando y el voltaje está cambiando entre valores realmente aleatorios. Toma en cada instante de tiempo, hay un valor de voltaje, pero ese valor no lo podemos conocer, no podemos anticipar qué valor tendría la señal, puesto que es una señal de naturaleza aleatoria. Puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Y la temperatura, la humedad, la aceleración, todas las variables físicas no las podemos predecir. No podemos predecir cuál va a ser la temperatura del día de mañana a las 9 horas, por ejemplo. No podemos saber qué valor va a tener. No podemos saber el valor de humedad. Son variables que tienen una naturaleza aleatoria. No las podemos predecir. Ahora, entonces, es por eso que estoy mostrando esta de forma gráfica y de forma matemática. Aquí sería la ecuación, aquí sería de forma gráfica. Esta sería B de n, el eje vertical, y el eje horizontal sería la n. En un sistema digital, n representa perdón, en un sistema digital, las muestras van ocurriendo progresivamente, o sea, el tiempo va transcurriendo, este eje es el tiempo. Y supongamos que este es el momento actual, ahorita es el tiempo actual, el sistema toma una muestra, la procesa y espera un cierto tiempo para tomar la siguiente muestra. La procesa y el convertidor analógico a digital espera el tiempo de muestreo y vuelve a tomar la muestra siguiente, reprocesa y mientras tanto espera hasta que llegue el tiempo de muestreo que es igual al periodo de muestreo y vuelve a tomar la muestra. Esto nos sirve para entender cómo es que el sistema está trabajando de forma discreta en tiempo, está adquiriendo a medida que se cumple el periodo de muestreo, toma la siguiente muestra. Y esos valores de voltaje son los con los que trabaja el convertidor analógico digital. Después del muestreo, ¿cuál es el proceso que se le tiene que hacer a la señal? Hay un proceso adicional. ¿Cuál es ese proceso? Antes de que el sistema pueda trabajar con el valor de la señal, comunicaciones digitales. Son dos operaciones las que hace el convertidor de analógico a digital. Una es hacer la señal discreta en tiempo. Y el otro proceso, Discreta en frecuencia, ¿no? no, discreta en frecuencia, no. Continua, ¿no? La cuantización. Cuantización, exactamente. O sea, la señal tiene un ancho de banda. Para
para aclarar bien esto, porque es muy importante. La señal, acuérdense que puede ser una señal de voz, puede ser una señal de temperatura, de humedad, de audio. Tiene un ancho de banda la señal, o sea, un valor de frecuencia máximo. De igual forma, en sus libros de comunicaciones, ustedes han visto así, por ejemplo, un triángulo como un ancho de banda, ¿no? Este es F0 y el eje horizontal representa frecuencia. O han visto, por ejemplo, un cuadrado, un rectángulo, pero eso quiere decir que es el espacio o las frecuencias pueden ir desde cero, por ejemplo, hasta 4 kilohertz para telefonía digital. 4 kilohertz es el ancho de banda, es un ancho de banda que abarca todas las frecuencias que pueden estar en la señal. Por eso se pone un filtro pasabajas para reducir y limitar el ancho de banda. Pero eso no quiere decir que tiene todas las frecuencias, sino es el ancho de banda. Por ejemplo, alguien que tiene las mujeres tienen un ancho de voz, perdón, un timbre de voz más agudo y tienen frecuencias más altas, a diferencia de nosotros los hombres tenemos la voz más grave en general y tendríamos un espectro de frecuencias más cargado hacia las bajas frecuencias. ¿Sí? O sea, eso es, digamos, teóricamente lo que se ve en los libros cuando aparecen los rectángulos o los triángulos en el ancho de banda. ¿Sí recuerdan esas gráficas? ¿Haberlas visto? En sus cursos de comunicaciones que ponen omega o F y ponen un triángulo o un rectángulo. Y es una gráfica en el dominio de la frecuencia. ¿Sí recuerdan esas gráficas? No, profe, yo no. No lo recuerdo muy bien yo, profe. Ok, los que no lo recuerden tienen que revisar el libro, el Lati, por ejemplo. Busquen el libro Lati y en ese libro vienen gráficas en el dominio del tiempo porque este sería tiempo, este sería el eje del tiempo, no de la frecuencia, este es el eje del tiempo. Y hay gráficas en el dominio de la frecuencia, que son esas que les estoy yo diciendo, que aparece un cuadrado, aparece un cuadrado así, o aparece un triángulo y dicen, esta es la F máxima, la frecuencia máxima. Necesitan revisar esos libros para que vean la diferencia entre el tiempo y la frecuencia. Y vuelvo a repetir, en una línea telefónica, el ancho de banda máximo o la frecuencia máxima que se va a poder enviar por una línea telefónica es de 4 kilohertz. Es como si tuviéramos un rectángulo y el valor máximo es 4 kilohertz. Es un ancho de banda, es el intervalo de frecuencias que están en la señal, que son posibles que tenga la señal. Pero cuando hablamos no tenemos todo el ancho de banda, no utilizamos todas las frecuencias desde 0 hasta 4 kilohertz. Algunas frecuencias se están utilizando. Recuerden cuando ven ustedes los equipos de audio o en su reproductor de MP3, cuando ponen el modo gráfico y el audio se representa por barritas que aparecen a baja frecuencia, a frecuencias medias y alta frecuencia. ¿Han visto esa gráfica? Cuando reproducen música, ¿han visto eso? Sí, profe. Bueno, los que no lo hayan visto igual, les sugiero que lo vean en ¿cómo se llama este? De Media Player. Ahí pueden ver el ecualizador, pueden ver ese modo gráfico y ese es un análisis espectral. Ahí están representándose
las frecuencias que están apareciendo en la música. Y como pueden observar, unas suben, unas barras suben y otras están abajo, otras no tienen información, porque no puede tener un sonido, no puede tener todas las frecuencias, porque entonces no habría variación de información. Cuando estamos hablando, algunas frecuencias están presentes y otras no. Por ejemplo, yo digo la A y es diferente a una O. La frecuencia que se genera con la O es otra frecuencia diferente a la de la A. Si yo tuviera todas las frecuencias generadas, no habría forma de entender el mensaje, porque estarían todas las frecuencias posibles en el ancho de banda. Entonces, esas gráficas de los libros significan que son las frecuencias posibles, pero no quiere decir que estén todas al mismo tiempo. Ahora, esa es frecuencia, este es tiempo, este es el eje horizontal, es el tiempo. El eje vertical sería el valor de la señal, que para un sistema digital es voltaje, siempre es voltaje, es lo que entrega ya sea un acelerómetro, ya sea un micrófono, ya sea un equipo de audio, ya sea un termómetro, o sea, un transductor, un diodo, por ejemplo, nos permite medir temperatura, va variando su temperatura, ¿sí? Entonces, esta sería la gráfica de esta función y donde la variable independiente es igual a la variable dependiente, por eso da la recta. Ahora, voy a poner otra ecuación con donde tengo un exponente que va a ser, en este caso 1, voy a poner el valor de a igual a 1. Tengo una variable que es suma de exponente, la igualo con 0. Tengo un for que va desde 1 hasta la longitud de n. Voy a ponerlo desde 0 con incrementos de 1 hasta 5. Entonces, n tiene 6 valores. El for va a ir desde 1 con incrementos de 1 hasta 6. Y aquí los paréntesis indican que la variable bn, el primer elemento, porque i va desde 1 hasta 6, entonces si inicia con 1, se va a guardar el valor de a elevada a la n, donde n también es un vector, con el primer elemento de n. O sea, n vale 0. El primer elemento de n es 0. Va a elevar 1 a la 0. Luego va a sumar, suma de exponente vale 0 con ese primer valor de 2, perdón, de 1 elevado a la 0. B de n, el primer elemento, va a ser 1 elevado a la 0. Y después se regresa porque i todavía no es igual a 6, que sería la longitud. Aquí la longitud es desde 0 a 5, o sea 6. Y vuelve a iterar del vector de la variable bn, que para nosotros representa el eje vertical, es la variable dependiente. Se va a calcular ahora elevando a la 1, porque el siguiente valor de n ahora es 1, el valor de 1 a la 1. Es decir, que voy a poner aquí abajo la ecuación que voy a estar haciendo. No la voy a ejecutar porque para MATLAB los paréntesis representan el número de elemento. Sería b de n igual a elevado a la n. Este acento significa exponencial.
Entonces, la n es el exponente de a. Y n toma valores desde 0 hasta 5. Entonces, yo esperaría que si a vale 1, a la 0 es 1, a la 1, o sea, 1 a la 1 sería 1, a al cuadrado sería otra vez 1. Yo esperaría una recta con valor de 1 aquí. Vamos a ver si es correcto lo que yo creo. Porque a vale 1 y 1 elevado a cualquier exponente, pues siempre va a dar 1. Así de sencillo. Lo ejecuto. Aquí me dice error. A ver qué dice STEM. Línea 13. STEM, N y B de N. Dice que deben ser de la misma longitud. Dice X y Y deben ser la misma longitud. Este tiene... A ver, vamos a ver qué longitud tiene. ¿Qué longitud tiene N? 6. ¿Y qué longitud tiene B de N? 11. Ok. Entonces aquí el problema es que yo no estoy borrando las variables. Acuérdense que yo les dije que hay que borrar todo para tener condiciones iniciales conocidas. Ajá, ahora sí. Como pueden ver, aquí tenemos lo que yo había comentado. Es A, que es la base, se eleva al valor de n y n va variando desde 0 hasta 5 en valores enteros. Y entonces 1 por 1 a la 0 es 1. Cuando n vale 0, 1 a la 0 es 1. Cuando n vale 1, 1 a la 1 es 1 otra vez. Cuando n vale 2, 1 al cuadrado sigue siendo 1. Y así sucesivamente. Ahora, si yo cambio el valor de 2, pues ahora sí va a ser una curva que se va incrementando. Ajá, ahí está. Si n vale 0, 2 a la 0 me daría 1. Si n vale 1, 2 a la 1 me da 2. Si n vale 2, 2 al cuadrado es 4. Aquí sería 1 al cuadrado es 1. 1 a la 0. Perdón, 2 a la 0 es 2 a la 0 es 1. Aquí sería 2 a la 1 es 2. Porque X es N. Aquí es X es N y Y es B de N. Entonces 2 al cuadrado es 4. 2 a la 3 es 8. La base es 2. Y luego 2 a la 4 es 16. Y 2 a la 5, 32. Ahora, ¿qué pasa si meto valores negativos? Que n varíe desde -5
hasta 5. ¿Qué esperamos? A ver, ahora sí ustedes me tienen que decir qué esperaríamos. Para los valores negativos, ¿qué esperaríamos? O sea, los valores positivos van a ser estos mismos, pero para los valores negativos, ¿qué esperamos? Una gráfica, como en espejo, pero hacia abajo. No, solamente va a ser en espejo en el segundo cuadrante porque pues, van a seguir siendo positivos, ¿no? Todos Nada van a más ser que ser positivos. en X negativa. Exacto, todos van a ser positivos. Los valores para la variable dependiente BDN van a ser positivos todos, para valores negativos de n y para valores positivos de n. Lo único es que si tenemos dos, voy a volver a poner la ecuación. Si tenemos 2 a la n y n es negativo, ¿qué representa eso? Mm, Serían fracciones, ¿no? Con resultado en fracciones. Exactamente, voy a ponerlo aquí tendríamos b a la n, donde es el valor de a, o sea, es 2, y es elevado, Así que quedarían entre los positivos, ¿no? Los negativos. serían todos positivos. Los valores resultantes de la función, todos son positivos, pero eh, son menores que 1. ¿Por qué? Porque ahora se vuelve una fracción. No encuentro el símbolo. Ahí está. Entonces, vean, si yo tengo esta función que es 2 a la n, pero n es negativo, n es, por ejemplo, menos 5, sustituyo, me quedaría 2 elevado a la menos 5, o sea, 1 entre 2 a la 5. Esto sería igual a 1 entre 2 a la 5. Y el resultado es positivo, pero menor que 1. ¿Están de acuerdo? O sea, el exponente negativo es como si fuera el inverso. Eso sería lo que estaríamos teniendo que calcular cuando n es negativo. Sería 2, aquí abajo, 2. Lo hice un poco más grande para que se aprecie mejor. Tenemos, eh, a ver, aquí me equivoqué, sería 1 entre 2 a la 5. Así. Y aquí otro paréntesis. O sea, 1, esto es lo mismo que esto de acá. El exponente negativo significa 1 entre 2 a la 5 y se cambia el signo del exponente. La función es 12, pero n va desde menos 5 hasta 5. Entonces, para el valor negativo es como si tuviéramos el inverso y es 1 entre 2 a la 5. 2 a la 5 es 32. Nos quedaría un 32avo. Lo voy a ejecutar para que veamos que efectivamente son valores pequeños y luego ya va creciendo la gráfica. Son valores muy pequeños, positivos todos, y ahora sí, o sea, todos están en el, digamos, primer cuadrante, segundo cuadrante, porque son positivos. No hay ningún valor en el tercer cuadrante ni en el cuarto cuadrante. Ahora, yo estoy sacando aquí la sumatoria del exponente, o sea, obtengo cada valor de la función y luego los estoy sumando. Vean, es como si sacara la sumatoria de los exponentes, o sea,
de cada valor de la función, como si la estuviera integrando, hagan de cuenta, ¿sí? Como si estuviera integrando esa función o es una sumatoria. Y como la estoy, digamos, integrando o sumando, pues me da un valor eh, casi como bueno, es la suma de esto, o sea, mucho mayor que el valor de 32. Ahora, ¿qué pasa si ah, si el valor de A es negativo? Ahora es una pregunta para ustedes. ¿Qué pasa si el valor de A es negativo? ¿Qué esperaríamos en los valores de la función? Ahora sí ya serían todos negativos, ¿no? No todos, Ok. porque el valor de A se está elevando en potencias positivas, digo pares e impares. Algunas son positivas, otras son negativas. No, sí, perdón. Eh, a ver, N ahora es positivo y negativo. Entonces vamos a ver primero el caso de que sea puramente positivo, porque aquí está un poco más, son varias cosas. Si yo pongo puramente positivo, entonces ahí sí eh, va a seguir, En las pares va a ser positivo y en las impares va a ser negativo. exacto. Nada más estaríamos viendo en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante ahorita, porque va a haber valores positivos y negativos. Y eso es porque la base es negativa. Al elevarse a valores positivos del exponente, esto nada más va a cambiar de signo para los valores impares, sería negativo, para los pares sería positivo. Y ahorita no vamos a ver la parte negativa de n. Y la sumatoria entonces se debería de reducir, porque va a haber valores positivos y negativos. A ver, vamos a ver si es cierto. Ajá, efectivamente, solo estamos viendo valores en el primer cuadrante, que sería el positivo, y en el cuarto cuadrante, que sería en la parte negativa. Y el valor de la sumatoria se reduce y es negativo porque el último valor sería negativo. Lo voy a repetir. N igual a 0 nos da 1, porque cualquier número elevado a la 0 vale 1. Aunque sea menos 2 elevado a la 0 nos da 1. Luego, menos 2 a la 1 nos da menos 2. Luego, menos 2 al cuadrado, menos por menos más, 2 por 2, 4. Nos da 4 positivo. Luego, menos 2 al cubo sería menos por menos más, por menos menos, y 2 por 2, 4 por 2, 8. Nos da menos 8. Y luego se hace positivo porque el exponente sería par, sería 4. Sería menos 2 a la 4. Y luego el último sería menos 2 a la 5, sería menos 32. Ahora, cuando metemos la parte negativa, ahí viene lo que sería el inverso. Aquí vamos a poner el menos 5, desde menos 5 a 5. Entonces es el inverso y nada más se le va a cambiar
el signo también. O sea, va a haber valores positivos y negativos, pero en el inverso. O sea, valores pequeños. Eso es lo que yo creo. ¿Qué es lo que ustedes creen? O sea, el signo negativo nos hace inverso, ¿verdad? Es una potencia negativa, entonces sería el inverso. Es 1 entre 2 al cuadrado, al cubo. Y el signo negativo pues va a hacer que estén cambiándose de cuadrante. Entonces ahora sí tendríamos, según yo, en los 4 cuadrantes valores. A ver, vamos a ver. Ajá. Y aquí está lo que yo les decía, son valores pequeños. Están alternando entre valores positivos y negativos. Son valores fraccionales o menores que la unidad. Ajá, hay un valor positivo ahí para la función. Aquí hay un valor negativo para la función. Ajá. O sea que sí está haciendo lo que correctamente, o más bien nuestras conclusiones son correctas. Y la sumatoria pues es negativa porque el valor mayor es negativo. Entonces ahí se restan positivos con negativos y el resultado es este. Ahora, quiero que por favor copien este código para que ustedes cambien el valor del exponente, de la base, perdón, háganlo más pequeño que 1, háganlo más mayor que 1, háganlo igual que 1 y observen qué es lo que pasa con la función y de forma gráfica. Si se fijan de forma gráfica, es más fácil observar eh, el comportamiento de la función. Y vuelvo a repetir, esto es solo para ejemplificar la relación que hay entre el tiempo y la variable dependiente. Matemáticamente lo podemos conocer porque es a través de una función, de una ecuación, pero en las señales reales no existe esa dependencia más que en la función seno. La función seno y la función coseno que se utilizan mucho para portadoras o para hacer transformaciones. Por ejemplo, la transformada discreta de Fourier es una multiplicación por exponenciales, por una e a la, eh, o sea, una función senoidal y cosenoidal. Y eso sí se puede conocer, pero en general las señales no son determinísticas, no podemos saber qué valor va a tomar la señal. Y estamos partiendo de algo que ustedes ya conocen, que son las funciones matemáticas, para ver cómo se presentan las señales de forma, digamos, muy limitada, porque, vuelvo a repetir, son aleatorias. Aquí nosotros podríamos generar una señal de voz, grabarla con MATLAB y observarla. Eso se puede hacer de voz y podríamos representarla y ustedes podrían escuchar su propia voz, que es diferente a como la escuchan cuando están hablando. ¿Alguien sabe por qué es diferente el sonido real al que escuchamos nosotros? O más bien dicho de otra forma, la voz que nosotros generamos no es la misma que escuchamos nosotros mismos. O el que produce la voz, no es el sonido que escuchan los demás. ¿Alguien sabe por qué? Ok,
Creo que es porque el sonido como tal no solamente sale de nuestra voz, sino sale de adentro de nosotros. Es por eso que se distorsiona, ¿no? Ah, no se distorsiona. O sea, el sonido que escuchan los demás es diferente al que nosotros escuchamos, pero esa no es la razón. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Podría ser por la capacidad de absorción de sonido que tienen las personas? No, tampoco. ¿Puedo repetir la pregunta, profe? Sí, ¿por qué la voz que escuchan, por qué la voz que escucha la persona que está hablando o su propia voz es diferente el sonido al que escuchan los que lo están escuchando? Y por eso sería útil que grabaran su propia voz para que la Por escucharan. las diferentes frecuencias que existen, porque nosotros lo escuchamos a cierta frecuencia desde que salen y sentimos las vibraciones y la diferencia que llegan hacia los oídos de las otras personas. Cuando nos grabamos, pues igual empieza a haber alguna distorsión y llegamos a decir que no es nuestra propia voz, porque no la percibimos como debe de ser, como es realmente. Ajá, o sea, cuando uno escucha su propia voz, sí se sorprende porque no es lo mismo que está acostumbrado a escuchar. Y un poco tiene verdad lo que dijo, es decir, la voz que escucha la demás gente no pasó por el mismo, por el mismo medio, digamos. Es decir, sí tiene absorción, sí tiene un poco de contribuciones por ahí de todo lo que está vibrando, y eso hace que la escuchemos de forma diferente a como la escuchan, porque las otras personas solo escuchan el sonido que se produce a través de la voz. Nosotros escuchamos un poco lo que detectan los huesos, o sea, los huesos también transmiten un poco de esa vibración y le llega al oído esa vibración que está a nivel de los huesos, o sea, del hueso de la mandíbula, y eso llega al oído de forma mecánicamente se propaga también. Y eso hace que el sonido que nosotros, principalmente esa contribución de los huesos a los dos oídos, a ambos oídos, hacen que haya, digamos, eh, una sumatoria constructiva y destructiva. O sea, como está vibrando y llega en diferente tiempo, se suma a veces constructivo, a veces lo elimina, y eso hace que sea diferente el sonido que nosotros estamos escuchando al que escuchan los demás. Por eso sería muy interesante que cada uno de ustedes grabe su voz y la reproduzca para que conozca cómo es en realidad la voz que escuchan las demás personas, porque es muy diferente a como la escuchamos nosotros. Y la principal razón es que sí hay absorción, también hay propagación de la señal a través de los huesos. De hecho, cuando uno está enfermo es el mejor ejemplo. Cuando uno está enfermo, ¿por qué cambia la voz? Porque se inflaman pues, los canales de salida, ¿no? La garganta. Sí, al inflamarse la garganta cambian un poco las condiciones de esos aparatos, del aparato, pero también hay luego secreciones, y esas secreciones llenan las cavidades y producen otras resonancias. Entonces cambia las condiciones en la cual la voz está siendo producida, y por lo tanto cambia el sonido. Lo mismo cuando se propaga eh, dentro del cuerpo, está viajando a través del hueso, se, se propaga y llega nuevamente al oído, y ahí es donde se suma y
resta, dependiendo de la distancia y de la frecuencia, la propagación interfiere y cambia el sonido que nosotros estamos escuchando al que realmente llega a los demás. Y les digo, es muy interesante hacerlo. Ahora, pueden ustedes hacerlo con MATLAB. Tienen sus micrófonos, tienen MATLAB, pueden buscar la función que graba, que adquiere una señal y después la pueden reproducir. La pueden muestrear su señal de voz, graban algunas palabras y luego las escuchan. Y verán que es muy diferente a como nosotros nos escuchamos. Eso sería muy interesante que lo hicieran. Y con la ayuda, o sea, ustedes pueden, en la página de MathWorks hay muchos ejemplos, pueden copiar el código y hacerlo. Bien, vamos a entonces a dejar esta parte de las gráficas. Ya vimos que sí nos ayuda mucho MATLAB para visualizar de forma muy fácil. Y también aquí lo interesante es el uso de los paréntesis para indicar elementos de vector. Eso también es poderosísimo. Esta forma de ir generando un elemento dentro de un vector, utilizando for. Podemos tanto generar como ir sacando los elementos. Por ejemplo, yo puedo hacer aquí un for para ir viendo los elementos nada más de B de N. Sí, ya una vez que lo generé, hago un for para que me vaya mostrando cada uno de los elementos. Eso podrían ustedes hacerlo. For desde 1 hasta la longitud de B de N y simplemente quitaría esto y me va a imprimir en cada iteración el valor del elemento correspondiente. Entonces, si quieren copiarlo, sacarle una foto para que tengan el código y ustedes puedan jugar ahí con él, puedan mover la base, valor de la base. Para pasar al tema de los oxímetros y de los termómetros. Bien, vamos a suponer que a ustedes les pidieran que emitieran una opinión acerca de un oxímetro y tuvieran varios equipos, varios medidores de oxigenación. ¿Cómo sabrían cuál es el más adecuado? Esa sería la primera pregunta. ¿Cómo sabemos cuando una solución es la mejor o la más adecuada? ¿Qué necesitamos primero que nada? Pues conocer primero bien qué es exactamente lo que hay que resolver, ¿no? Ajá, o sea, el problema, ¿para qué lo queremos? Exacto, Ajá. ese es lo básico, y es hasta de sentido común, ¿verdad? Pero muchas veces eso tan elemental y tan sencillo, de sentido común, no lo hace la gente, porque no hagan de cuenta que, y de hecho es real esto que acabo de decir. Por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos una necesidad de comunicación con otros seres humanos y eso la gente anda buscando satisfacer esa necesidad con otra cosa, con las personas. Se vive de forma muy rápida, se vive de forma muy con poca honestidad, etcétera, etcétera, y no hay relaciones constructivas y buscan esa necesidad cubrirla con otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, eh, no sé, con cosas materiales o con cosas
de otro tipo, de otra índole, y no resuelven el problema. Entonces, es muy sencillo, pero mucha gente no lo logra entender y o lo puede saber, pero no lo hace. Es lo que yo les había dicho, que hacer es diferente a saber. Entonces, primero necesitamos, para poder resolver bien el problema, saber cuál es el problema. Y eso les digo, suena hasta muy, pues, que alguien se reiría, ¿no? Oye, oye, ¿por qué estás? Pues es lógico que necesitas saber cuál es el problema. Pues sí. Ahora vamos, ¿cuál es el problema cuando necesitamos medir oxigenación? ¿Cuál es el problema? Pues podríamos empezar por ubicar primero de dónde sacar la muestra. O sea, por ejemplo, se me ocurre que bueno, los oxímetros que usamos más comúnmente son de pulso. eh, y pues precisamente a partir del latido del corazón, pues hacen la medición, ¿no? Pero podría ser que, dependiendo del problema, queramos medir la oxigenación de una gota de sangre o directamente de nuestra respiración. Ajá, o sea, ahí entraría el método, porque siempre en un problema hay muchas formas de resolver el problema. Existen muchas. Y si el problema es medir oxigenación, pues primero tenemos que decidirnos por un método, por una forma de hacer la solución, de encontrar la oxigenación, porque les digo, hay muchas. Hay una que es por examen, toman una muestra de sangre y la analizan con equipos más sofisticados. Y el oxímetro en realidad lo que hace es enviar o medir indirectamente el oxígeno. No lo mide directamente, sino mide el reflejo de una luz roja. Entonces, mide la oxigenación en la sangre, pero de forma, eh, pues, no directa. Entonces, ese sería el método que tienen estos oxímetros que van en el dedo, que van en, se, se pone la luz sobre la piel y entonces pasa la luz y llega a los vasos sanguíneos y refleja. Entonces la longitud de onda que se utiliza en esos emisores de luz registra una parte de la hemoglobina, me parece, o sea, ya está como se absorbió el oxígeno, ya está en la sangre, ¿verdad? No es el oxígeno como tal, sino se mide de forma indirecta. Hasta donde yo tengo conocimiento es así, no se mide el gas como tal, sino de forma proporcional al valor que tiene en la sangre ya la absorción del oxígeno. Por eso le dicen saturación de oxígeno, porque ya está en la sangre. Es como, por ejemplo, en las peceras que se aplica oxígeno, el oxígeno es como si se disolviera en el agua, está impregnándose ya en el agua. Ahí hay oxígeno ya. Obviamente no se ve porque es un gas, pero ahí hay, en una pecera, cuando se mete esa bomba está metiendo oxígeno al agua. Entonces el oxígeno está ahí adentro, ¿verdad? Y cuando no hay esa bomba, los peces están consumiendo el oxígeno y si no se les pone oxígeno, se mueren. Entonces la bomba está saturando, digámosle así, está inyectando oxígeno y
se tiene el oxígeno ahí, ahí está. Lo mismo sucede en la sangre. La sangre se está enriqueciendo con oxígeno a través de los pulmones y el oxímetro está, este oxímetro de pulso o de dígito, no sé cómo se llame el término correcto, pero lo que hace es que mide indirectamente el oxígeno que hay en la sangre. El otro estudio es a través de que sacan una muestra y la analizan, no sé si por espectrometría, no sé el método, pero no es el mismo método. Ese ocupan ya equipos más grandes, más, y supongo que tiene mucho mayor precisión esos equipos para medir oxígeno. Entonces, ahora, ¿cuál sería, si nosotros queremos recomendar un oxímetro, cuál sería el criterio para eh, decir que ese oxímetro es correcto? Primero dijeron el problema. ¿Para qué lo van a usar, verdad? ¿Cuál es el problema que se quiere resolver? Entonces, puede ser que nos interese nada más saber eh, que hay oxígeno en la sangre, pero no con una cierta precisión. Sí, podría ser que no nos interesara la precisión, simplemente saber si sube o baja, pero de un valor que no nos interesa si está dentro de un valor riesgoso o no, simplemente estamos saludables y queremos ver si haciendo ejercicio aeróbico sube mi oxigenación. Quiere decir que estoy haciendo bien mi ejercicio. O sea, por decir un ejemplo, ¿no? O me puede interesar saber con precisión el valor porque depende de eso una situación riesgosa. Por ejemplo, en el caso de ahorita que están las infecciones, es un criterio para saber que hay un problema grave cuando hay una oxigenación, una saturación de oxígeno por debajo de 89%. Entonces ahí sí necesitamos con mayor precisión. Ahora, cuando un equipo no reporta la precisión, pues de plano no nos sirve. O sea, si no sabemos con qué precisión puede medir, no tenemos ninguna confianza en ese fabricante. Y entonces sería el primer criterio que el fabricante nos diga la precisión con la que logran la medición. Y ya dependiendo de la precisión que él garantiza, pues nosotros podríamos tomar una decisión. Por ejemplo, si para requerir oxígeno necesitamos tener valores menores a 89 por ciento de saturación de oxígeno, ya implica la necesidad de suministrar oxígeno, porque ya hay poco oxígeno en la sangre y eso es riesgoso para los órganos, para las células de los órganos. Entonces nuestra búsqueda tendría que ser encaminada a tener qué precisión. Esa es la pregunta ahora muy importante. ¿Qué precisión creen que tendríamos que tener para evitar un riesgo de salud? Como de un 80%. ¿Cómo de 80%? No entendí. ¿Qué porcentaje de exactitud deberíamos tener en la emisión del oxígeno para la salud, ¿no? Yo creo que Ajá, con un 80%. pero no, o sea que mida bien hasta el 80, ¿a eso se refiere? Así es que tenga un 20% que puede estar mal, o más bien se manejan ahí términos como tolerancias, ¿no? Tolerancia del 20% quizá. Normalmente, bueno, habría que revisar, por eso es la pregunta.
O sea, nosotros no conocemos este equipo. Tendríamos que, yo lo que sí sé es que por debajo de 89% ya es una situación de riesgo para la persona y debe de recibir Pero, profe, ¿no oxígeno. hay como normas que rijan ese tipo de cosas? O sea, no tanto nosotros, sino que haya normas que te digan cuánto es el tipo de tolerancia que deben de tener los aparatos. Seguramente sí. Entonces habría que buscar esa normalización de cuánto es lo mínimo de precisión que debe de tener el equipo para que se pueda utilizar confiablemente. Pero ahorita no conocemos la norma, sería interesante buscarla. Pero aquí entra un aspecto importante. O sea, ¿cuál sería el razonamiento? Si el equipo nos da, con una precisión dada, por ejemplo, voy a suponer que el equipo eh, mide 85, el equipo nos reporta 85% y la real, o sea, la oxigenación que tiene el paciente es de 90. O sea, tiene un error de 5%. Ese equipo pues no nos sirve porque nos está diciendo que el paciente requiere de oxigenación asistida o oxígeno, cuando en realidad no. O sea, estoy hablando de los valores de medición. El equipo reporta 85 cuando en realidad tiene 90. O sea, está bien el paciente, No sé, ¿podría tener está un margen dentro del del dos por límite. ciento más o menos, por así decirlo? A ver qué pasaría con el 2%. Haga un Por ejemplo. ejemplo, si un paciente, no sé, tiene 90 real y marca 88, pues no habría como tanto problema, ¿no? Se podría como, ay, ¿cómo sería? Pues no es tanto el rango de un 88 a un 85, Ajá, o sea, está más por así cerca el decirlo. valor, ¿verdad? Es más preciso. Ajá, Y es más preciso. Lo que dice usted es un equipo de mejor calidad y en realidad si marcara 88 y tiene 90, pues sí lo estaría como que mandando a terapia, ok. de todos modos. Bueno, pero De es todos modos lo menos. mandaría. Pero no lo Pero asustaría no al se asusta paciente, tanto como si ¿verdad? tuviera 85. Sí, eso sí no lo Claro, infartaría. profe. Sería mejor, estoy de acuerdo con usted, sería mejor el equipo de 88 al de 85. Y además, pues, estaría más cerca del valor real. Pero entonces, de acuerdo a este criterio, tendría que tener un 1%, fíjense, porque si tiene 90 real y mide 89, pues ya no hay problema porque lo sigue reportando dentro de... Ahora, si tiene 89 exactos y nos mide 88, ahí sí ya lo mandaría a terapia cuando todavía está en el límite. O sea, ahí no sería tan... Estaría ya muy cerca de requerir la hospitalización. No sé si me explico. En 89 ya es el límite y le estaría marcando 88. Entonces sí estaría muy cerca ya del valor y estaría ya en el límite el paciente. Entonces, eh, pues no está tan alejado y aunque todavía estaría en el límite, ya está muy cerca de hospitalización. En cambio, en los otros no, porque en los otros está más alejado. El paciente presenta mejor condición. Por eso la precisión es uno de los parámetros muy importantes. Obviamente que si tiene menor eh, tolerancia, o sea, por ejemplo, 5.5%, pues el equipo es mucho mejor que el de 5%. Y entre más pequeño, pues es mucho mejor. Pero va a depender del problema particular. Ahora vamos,
¿Qué conclusión entonces podríamos sacar de esto? Hay que investigar sobre los oxímetros, si hay una norma, es como bien mencionó, si hay una norma, ahí debe de establecer qué tipo de calidad debe de tener el equipo para poder ser una referencia. A lo mejor no se toma como la referencia final, sino que todavía tienen que hacer otro estudio, es decir, una parte la consideran con el oxímetro, más hacen otro estudio para valorar ya con más certeza. Porque vuelvo a repetir, el oxímetro no mide directamente, sino es indirecta la la medición. A ver, entonces, ¿qué conclusión podrían ustedes eh, establecer de esto que discutimos? O sea, que nos hace falta información, ¿qué más? O Que sea, si entre les más baja sea preguntaron. la tolerancia, es mejor el oxímetro o el aparato a comprar. Ajá, sí, muy bien. Con menor valor de incertidumbre, Ajá. es mucho mejor el equipo y necesitaríamos saber si ese es el equipo determinante. Esa sería la otra. Si ese es el equipo determinante para hospitalizar o se hace otra prueba. Si se hace otra prueba, pues no está toda la responsabilidad en ese equipo. Por lo tanto, puede ser más, con menor tolerancia, menos costoso. Eso necesitaríamos nosotros tener más información, quizás con los médicos. Sí, o sea, nosotros solos no podemos necesitamos el contexto. Y si nos dan el contexto, entonces sí podemos saber qué equipo es mejor para ese contexto, para ese problema. Si se fijan, necesitamos más datos, no podemos establecer un juicio así nada más. Y es lo mismo en cualquier otro problema, necesitamos mucha información, la más que se pueda para poder determinar eh, si el equipo que estamos o que está en el mercado cumple o va a resolver. Y, por ejemplo, vamos a pasar rápidamente al termómetro, es lo mismo. En el termómetro, ¿qué precisión necesitaríamos? La temperatura. Si el termómetro mide temperatura, pero ya ven con qué valores se determina que hay fiebre. Arriba De, de 38.5. no, de Ah, 38 porque 37 De es febrícula. 37.6 para arriba ya es febrícula, fiebre. 38 ya es de temperatura. Ajá, Arriba de 38 entonces. necesitamos saber arriba de qué valor de temperatura ya se considera que el paciente tiene fiebre. Entonces, con eso necesitamos determinar la precisión que el equipo debe de tener. Y yo creo que ahí los equipos deben de andar como de 0.1 de grado centígrado. Profesor, Es lo que yo, ajá, mis papás son doctores y sí, ellos, bueno, tienen diferentes aparatos para medir la presión. Tienen desde el más viejito hasta el nuevo. ajá, Y lo que varía ahí es la forma de cómo ir, porque el más viejito no es digital. Lo que hacen es, pues te amarran el brazo y empiezan a meter aire, de tal forma que las presiones del brazo sí, se van haciendo más. Entonces, con ella me explicó mamá cómo mide la presión y ¿cómo se llama? Como lo que tiene el termómetro, ¿qué es? Magnesio, no sé qué sea. Entonces va es bajando, mercurio, mercurio, mercurio. ajá, mercurio. Entonces llega un punto donde la sangre y la presión hace como un boom, llega y hace un pum, y ese es el pico de arriba, y después sigue bajando y sigue presionando el de y hace otro pum, y es el de abajo. Entonces de ahí se va haciendo el cálculo, La y de ahí medición. la medición es como un parámetro. Entonces de ahí saca los parámetros mi mamá, y en los digitales no, solamente es lo enreda, echa aire y ya solito el El equipo. hace eso, ajá. Pero si gusta le puedo preguntar bien de todo eso. Y es que mi papá trabaja en un hospital de traumatología y él ve más equipos de medición. Ah, bueno, sí es muy interesante porque
como yo lo mencioné anteriormente y es una parte muy importante, el procesamiento digital de señales es una herramienta, o sea, no es el todo, es un eslabón en una cadena más grande. Eh, Ustedes ven las pantallas, pues es todo un conjunto de sistemas o de elementos ahí y el procesamiento digital es una parte solamente. Por lo tanto, necesitamos colaborar eh, con otras disciplinas, por ejemplo, con programadores para la parte de la interfaz, con los que saben del contexto. O sea, en este caso, si es equipo médico, con los médicos o con los terapeutas o con la industria. Por eso es necesario que ustedes desarrollen sus habilidades de comunicación, o sea, que sean buenos para comunicarse con el resto de las personas, que no tengan conflictos, que no, o sea, que fluya todo el desarrollo de forma amena y todo eso que se necesita para que una empresa, pues la misión, todos estén en la misma sintonía, o sea, todos trabajen en la misma línea. Y eso es complicado cuando ya se trabaja con muchas personas, o sea, porque hay como que celo de quién es mejor, etcétera, etcétera. Hay muchos problemas por ahí de otro tipo, que no son problemas técnicos, pero que dificultan el desarrollo. Eh, Entonces sería muy interesante y también por lo siguiente, porque yo estuve enfermo a inicio de años, de este año estuve con el problema del COVID y fui hospitalizado, etcétera, etcétera. Y me costó mucho trabajo recuperarme después del COVID. Tuve algunas consecuencias y visité muchos médicos y me di cuenta que cada uno decía un diagnóstico diferente. Entonces, para mí fue muy difícil aliviarme después del problema de la infección porque tuve presión arterial alta, insomnio, dolor de cabeza, dolor muscular y falta de aire. Entonces, visité muchos médicos y les digo, cada uno encontraba cosas diferentes. Y me di cuenta que los equipos tampoco estaban calibrados. O sea, por ejemplo, con el problema de hipertensión que tuve, yo me medía la presión con un equipo que tengo, es de esos electrónicos, y iba al médico y me detectaban otra presión, e inclusive muy cerca en el horario que me había tomado la presión. Y me di cuenta de que no tienen manera de saber si su equipo está calibrado o no. Y eso surge la oportunidad para hacer una empresa que se dedique pues verificar sus equipos, porque les digo, los equipos los usan, pero no están seguros de que estén midiendo bien. Y eso se puede hacer con procesamiento digital. Una empresa que les esté verificando periódicamente sus equipos, por ejemplo, la temperatura, que los termómetros midan correctamente porque esos se utilizan para determinar si hay fiebre o no, o los equipos de los baumanómetros para determinar la presión arterial, de igual forma. No, los médicos tienen ese problema, ellos ocupan el equipo, pero no están seguros de que sus equipos estén bien. Y eso no hay una empresa que se dedique a eso. No hay, hasta donde yo sé, bueno, solo los fabricantes en los hospitales, ellos sí van y les dan servicio y los mantienen calibrados, pero los otros médicos así de consultorios, ellos confían así en sus aparatos y pues en eso se basan. Entonces sería muy interesante, ya que tenemos, por ejemplo, el contacto ahí con sus papás, que son médicos y que están relacionados con el área médica, de saber si se puede, eh, o sea, ¿cómo le hacen ellos para calibrar sus equipos? Sería la primera pregunta. ¿Cómo saben que sus equipos están calibrados? No sé si podría usted ayudarnos
preguntándoles esa cuestión. Sí, yo le pregunto, profesor. De hecho, hay un, como, no sé qué sea, que viene y a los que son más caros les da, los calibra, pero sí trae como un maletín y ahí trae varias cosas. Sí, los equipos muy caros y sobre todo en los hospitales deben de estar haciendo eso, pero, por ejemplo, los consultorios así de que no son instituciones grandes, ellos no tienen esa, o sea, hasta donde yo sé, no los veo, y por lo que yo vi, les digo, tenía esas variaciones de presión de dos médicos y diferente el valor de la presión. Ahora es cierto que la presión pues, está variando durante el día, ¿verdad? Pero eran variaciones muy grandes. En uno me detectaban 150 y en otro 130. Entonces la diferencia pues es muy grande. A eso me estoy refiriendo, que sí, en los hospitales pues sí, pero a nivel particular, y eso sería un nicho de oportunidad. Ahora, ¿cómo se puede hacer un equipo para calibrar, por ejemplo, los termómetros? ¿Cómo creen que se puede hacer utilizando procesamiento digital? ¿Cómo podemos generar calor? Por medio de fricción. Ah, sí, pero eléctricamente, o sea, acuérdense que procesamiento digital pues es con señales eléctricas. Pues podría calentar una resistencia. Exactamente. Calentando una resistencia generamos calor. Ahora, ¿en qué intervalos tendríamos que generar? Pues desde 35, 36 grados hasta 39, 40 grados. Hay gente que luego sí tiene fiebres de 40 grados, pero más de eso yo dudo mucho que haya personas que puedan tener 41 grados de temperatura. Pero sí necesitamos hacer eso con mucha precisión. O sea, ese es el desafío, ese es la, el reto. ¿Cómo hacemos un calefactor de precisión que pueda variar de 0.1 grados o de 0.01 grados, por ejemplo? Y entonces ver que los termómetros que tienen, pues realmente estén midiendo correctamente. Sí, Pues porque Ajá, adelante. nosotros tuvimos una experiencia el semestre pasado, profe, porque intentamos hacer o automatizar una incubadora. Ajá, El problema de hacer un equipo así de exacto, o bueno, el problema con el que nosotros nos topamos es que el sensor, que es el medio que pues toma una variable física y la transforma en una variable eléctrica, ajá, el transductor, ajá. el transductor, son muy caros cuando quiere una precisión tan alta, porque estamos hablando de una tolerancia de casi 0.01, 0.02, 0.0. Ajá, Y ya son dispositivos que si lo comparamos con un integrado, por decir, para un Arduino que cuesta todo en conjunto, no sé, 150 pesos. El otro ajá. costaba alrededor de 1,500, 2,000 pesos y no lo tenían, digamos, para poderlo usar ya. Y eso, digamos, solo el transductor, el sensor. Ujú. Aparte, tenía que ver cómo se iba a conectar con el programa. O sea, lleva una tipo de interfaz y también son equipos que necesitan diferentes tipos de voltaje. Un sensor sencillo, pues se alimentan a los 5 volts, no sé, 9 volts, 12 volts, pero este tiene diferentes pines y llevaba diferentes voltajes. Igual la corriente era muy importante, por eso le digo que, por lo No, menos ajá, para yo entiendo, nosotros fue el costo, el problema fue el sí, costo. sí, no, pero fíjese que para un negocio sí sería porque, o sea, usted invertiría, póngale, no sé, 20,000 pesos, una cosa así, vamos a suponer, o 30,000 pesos para hacer su equipo de precisión, pero usted va a tener muchos clientes a los cuales les va a estar brindando el servicio y pues va a recuperar su inversión. O sea, no sé, hay cientos de consultorios médicos
y usted puede irles a decir, ¿sabe qué? Yo le puedo eh, calibrar o determinar si su equipo no sirve o si sí sirve. Y le puedo mostrar, mire, aquí está un termómetro de, no sé, de un laboratorio de una empresa y aquí está midiendo. Ahora vamos con mi aparato, está midiendo correctamente y ahora vamos a ver el suyo. Y si el suyo pues no está midiendo, pues no le sirve para hacer su trabajo. Lo único que, además, a usted le podría vender el termómetro. O sea, sí es un costo grande, pero obviamente que hay que gastar para poder, o invertir para poder ganar. No estamos, o sea, esa es la mecánica. Pero lo que yo trato de decir es que si es un nicho de oportunidad, porque no he visto yo que atiendan a los consultorios particulares. O sea, los hospitales grandes sí tienen el respaldo de los fabricantes de los equipos y tienen el respaldo porque son hospitales pues particulares grandes, pero la mayoría de consultorios no lo tiene. Entonces ahí habría un campo de oportunidad para todos esos consultorios, pero haciendo obviamente bien el trabajo. No se puede ir a brindar un servicio que es deficiente porque pues va a fracasar. En cambio, si el médico ve que se le puede mostrar los equipos, si están funcionando o no, obviamente los equipos también tienen una duración, tienen un tiempo de vida. El médico no sabe porque no tiene una referencia. Los pacientes le pueden decir, oiga, como fue el caso mío, oiga, pero si yo nunca he sido hipertenso y ahora me está registrando 150 eh, milímetros de mercurio y yo nunca he sido hipertenso. Y la respuesta del médico fue, pues no lo era, pero ahora ya lo es. Entonces, pues eso a mí me generó muchas dudas y ya no regresé con ese médico. O sea, si se fijan cómo es gana, gana. Si el médico tiene certeza de que sus equipos están bien, los pacientes van a confiar en él, porque no va a hacer disparates, no va a empezar a prescribir de manera, pues, basada en sus equipos. Esa es como la idea, no está hecho, o sea, no es algo que ya esté hecho. Por lo mismo, no hay empresas que están haciendo esto, porque tiene un grado de dificultad de ingeniería. Ustedes mismos en su proyecto se toparon con esas problemáticas, pero ya gente más experimentada y con este conocimiento de procesamiento digital se podría explorar utilizando MATLAB y todas las herramientas para evaluar si se puede desarrollar un equipo para calibrar o un termómetro o un oxímetro. O sea, el procesamiento digital tiene ese potencial, puede aplicarse a muchísimas áreas. Y con eso, pues, vamos a terminar porque ya me extendí más de lo que corresponde. O sea, yo les dejo esa idea y sobre todo para ustedes que ya han tenido algún contacto con la instrumentación, porque esto se llama instrumentación, es el área de instrumentación, o sea, mediciones. Y se puede revisar las normas, como se mencionó, y se hace un equipo basado en norma, que cumpla con la norma. Eh, yo estoy participando ahora en un proyecto de un equipo de medición de energía eléctrica. Se desarrolló un equipo y se va a, a calibrar y se va a meter en la norma. La precisión es de 1%, se necesita lograr precisiones de 1%, más o menos 1% en la medición, y está normalizado. Bueno, la empresa para la que estamos trabajando ya lo sabe y está pidiendo que se logre esa precisión. Y es cosa de buscar los componentes, de hacer simulaciones, de hacer tarjetas, etcétera, etcétera. Y de gastar, obviamente, recursos. Por eso es que se tiene que aprender bien todo esto para no perder, sino apostarle para ganar. Con eso termino
mi sesión del día de hoy. Profe, Les agradezco. Sí, adelante. bueno, igual decirle, estaría padre, ¿no? Que nos mostrara su trabajo, a ver cómo está. Sí, les puedo mostrar unas fotos y alguna información de ese equipo. Ese equipo es desarrollado por varias personas. Yo estoy participando en la parte de procesamiento y la parte de el acondicionamiento de señal. O sea, yo hice el diseño de la parte de entrada al sistema con unos amplificadores de instrumentación precisamente. Y esa parte se las puedo mostrar porque yo la realicé, la conozco. Otras partes del equipo no sé detalles, pero sí, el equipo mide corriente y mide voltaje. Y con eso calcula Sí, la profe, potencia. para Sí, sí. verlo en acción. Sí, yo les puedo mostrar, cómo no, con mucho gusto para que os, porque todo esto son palabras, ¿verdad? Ustedes no tienen algo más tangible, pero sí les puedo mostrar la próxima semana. Voy a buscar la información y se las muestro. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, De profe. acuerdo. Gracias. Sí, profe, muchas con gracias. gusto. Y les digo, vamos a explorar ese terreno porque puede ser que sí se pueda hacer. Y ya ustedes podrían, pues tener chamba. O sea, se hace una empresa y ya tendrían trabajo muchos de ustedes. Antes de salir de la carrera, empiezan a trabajar y a generar recursos y a generar experiencia. Pero todo es que uno se ponga esas metas y se exploren esas posibilidades. Para terminar, busquen el famoso Silicon Valley en California, en San José, California, Santa Clara, California. Vean el origen del Silicon Valley y discutimos la próxima sesión. Bien, pues que tengan buena noche y buen fin de semana y nos vemos.